Érase una vez, en una ciudad no tan lejana, donde había una empresa de fondos de cobertura que se basaba en el comercio de acciones. Los empleados de esta compañía de fondos de cobertura interactuaban entre sí y también con los foráneos a través de mensajes instantáneos. Estos mensajes estaban relacionados, en particular, con la toma de decisiones para comprar o vender acciones. Se toman estas conversaciones de mensajería instantánea de personas de dentro y de fuera de la empresa en un día en particular y se representa la información como en un gráfico. En particular, los participantes de una conversación serán los nodos y una arista se forma entre dos nodos si hay una mención de una acción en el mensaje que enviaron. Cuanto más intercambio de mensajes hay relacionados con las acciones entre dos personas, más se vinculan entre sí, es decir, tienen lazos fuertes. Este es un término clave. Luego viene un shock de precios. Un shock de precios se produce cuando el precio de una acción alcanza su más alto o más bajo en comparación con el precio de 2 días antes. Puede ser debido a noticias maravillosas o a noticias deprimentes. El conjunto de datos del índice de miedo de la izquierda representa la volatilidad de los precios de las acciones a lo largo del tiempo. Por tanto, sobre la base de estos mensajes, ¿cómo respondería la gente a los shocks de precios, cuando la elección de comprar o vender un stock es crucial? Dos opciones posibles vienen a la mente. Primera, los empleados llegarían a muchas nuevas personas y conocidas, es decir, con vínculos débiles, para obtener información o asesoramiento sobre la compra y venta. O bien segunda, los empleados confiarían en lazos más antiguos y fuertes, como las personas con las que normalmente hablan, y fortalecerían estos vínculos. Finalmente, ¿cómo podemos predecir los cambios y habilidades cognitivas en los empleados? ¿Puede la información previa sobre el choque de precios o el evento o la estructura de la red darnos más información útil sobre esta cuestión? Los investigadores Daniel M. Romero de la Universidad de Michigan, Brian Uzzi de la Northwestern University y John Kainberg de la Universidad de Cornell estudiaron los efectos de los shocks de los precios de las acciones sobre la estructura de la red interna del fondo de cobertura. El objetivo más amplio de investigación fue estudiar los efectos de los eventos externos sobre la estructura de una red. En primer lugar, hablaremos de la motivación detrás del documento y mencionaremos el estado actual de la investigación en redes sociales. A continuación, daremos una versión general del experimento y su visión más amplia. Después de eso, vamos a discutir los resultados y analizar dichos resultados. Y finalmente, concluiremos con algunas preguntas abiertas y un resumen. Entonces, ¿cómo específicamente las personas cambiarán sus conversaciones? ¿Alcanzarán a los empleados en su compañía o gente fuera de la compañía? ¿Expresarán sentimientos más tristes o más felices? ¿Y cuándo? ¿Y por qué? La pregunta subyacente es ¿cómo se reestructurará la red a la luz de un choque externo? Finalmente, también podemos preguntarnos cuáles son las implicaciones de esos cambios en la red. ¿Pueden darnos una visión contextual del comportamiento y la naturaleza de la organización? ¿Podemos predecir mejor las reacciones colectivas por cambios en la red o por el conocimiento del evento en sí? El documento busca entender cómo los cambios externos en el ambiente en que vive una red afectarán la estructura de dicha red, siendo el caso de los shocks de precios. Hay dos maneras generales en las que una estructura de una red puede cambiar, o bien Turtle Up o bien Open Up. Turtle Up describe una situación donde los empleados tienden a hablar entre sí mucho más que a llegar a personas de fuera de la empresa para el asesoramiento. Con Turtling Up, los empleados también hablan con personas que tienen lazos fuertes en vez de lazos débiles. La apertura describe todo lo contrario, donde los empleados generalmente se acercan a personas ajenas y personas con las que normalmente no hablan, descritas antes como lazos débiles, generalmente para obtener información nueva con la que realizar elecciones comerciales. Ahora, las aristas internas son las aristas entre dos empleados de la empresa. Las aristas de borde son las aristas entre un empleado de la empresa y un forastero. Una estructura Turtle Up tiene muchos lazos fuertes y más triángulos,
como se ilustra en el segundo diagrama, lo que demuestra que hay una alta dependencia de los demás en un pequeño grupo. En una estructura abierta hay menos triángulos y lazos más débiles. El trabajo de investigación, en su mayor parte, examina, bajo la influencia de los acontecimientos externos, si una red se encierra o se abre. Estamos considerando un conjunto de datos de mensajes instantáneos entre los comerciantes de acciones durante un año, donde el objetivo es investigar los vínculos entre los shocks de precios, la estructura de la red, la cognición de los tomadores de decisiones y analizar el comportamiento de la inversión financiera a través del conjunto completo de la mensajería. El gráfico G funciona de la siguiente manera. Para cada mensaje entre los iniciados en la empresa que menciona stocks el día D, agrega el remitente y el destinatario como nodos y los conecta con una arista. El remitente y el receptor deben ser empleados de un fondo de cobertura, o ambos. No hay manera de rastrear mensajería instantánea entre los extraños. La red está abierta si hay pocos triángulos, es decir, vínculos entre amigos de amigos y una proporción relativamente alta de lazos débiles. Alternativamente, la red puede ser Turtle con un montón de triángulos y una proporción relativamente alta de lazos fuertes. La comprensión de la reacción de la red ante el shock puede predecir fuertemente las mejoras del comportamiento colectivo de las acciones a nivel individual y de la empresa, y de comprender la organización de manera más amplia. Los gráficos están centrados alrededor de cero, demostrando que los valores mínimos para el agrupamiento y la fuerza de los lazos es cuando el precio no cambia. Cuando el precio se dispara hacia arriba o hacia abajo, esos valores aumentan y el número de bordes fronterizos, es decir, el alcance a los forasteros de la compañía va drásticamente abajo, con el máximo para que sea cero, demostrando que una red se tortuga bajo choques estresantes. Aquí podemos ver el impacto en los procesos afectivos. El porcentaje de palabras sobre el cambio de precio de las acciones no sorprendentemente reflejan la ira, la ansiedad o la tristeza cuando el precio de las acciones cae. Cuando aumenta, este porcentaje de palabras también es sorprendente que se reduce mucho. Aquí vemos el impacto en los procesos cognitivos. Las palabras habladas sobre el cambio en el stock están relacionadas con comportamientos de certeza, discrepancia, exclusión, inhibición inclusiva y tentativa. Cuando el precio de las acciones cae, hay una caída en la certeza, por ejemplo. El resto de los gráficos pueden ser interpretados de una manera muy similar. Los resultados son bastante claros. Los shocks de precios externos y el estrés externo general en una red hacen que la red se tortugue en lugar de abrirse, y estos cambios en la estructura de red son predictivos del comportamiento comercial. Cuando turtling hacia arriba, los empleados actuaron a favor para alcanzar hacia afuera los lazos fuertes más bien que los lazos débiles, llevando hacia una agrupación alta. Por supuesto, se ha comprobado que los shocks de precios son estímulos estresantes para las empresas financieras. Sin embargo, también es importante tener en cuenta que los efectos de estos choques externos tienden a debilitarse rápidamente y después de menos tiempo del esperado la red vuelve a su estructura normal. Finalmente, se encuentra que las instituciones organizadas como redes funcionan mejor que las jerarquías en entornos turbulentos. En el análisis de un conjunto completo de datos de millones de mensajes instantáneos entre los tomadores de decisiones en un gran fondo de cobertura, los investigadores investigaron el vínculo entre los shocks de precios, estructura de red, convicción de los tomadores de decisiones y se encontró que la confianza se promueve. Visto la apariencia de estos choques, las palabras relacionadas con las emociones positivas se utilizan más cuando los precios de las acciones suben, mientras que las palabras relacionadas con las emociones negativas como ira y ansiedad se utilizan más a menudo cuando los precios bajan. Entender la reacción de una red ante los choques puede ser un factor importante en la comprensión de la organización en términos más amplios. En conclusión, las relaciones dentro de la red favorecen lazos fuertes y agrupación alta durante tiempos de estrés y presión. La estructura de la red predice mejor que la información clásica del evento real.
los cambios de precios en el mercado. El documento ofrece una imagen más clara de las redes en el contexto de sus entornos. La pregunta de seguimiento a la investigación es: ¿cuáles son los mecanismos de nivel inferior que producen dichos efectos?